Muy buenas noches, mi nombre es Erison Galvez de la Cruz, portador de las matrículas 22 SISN 1-134. Y en este momento estaré haciendo mi exposición concerniente al tema 2, el cual tiene por título Herramientas estadísticas de lo que es la minería de datos. Pues bien, ya entrando en introducción, yo le puedo decir que la minería de datos es un campo que integra diversas técnicas estadísticas para explorar grandes volúmenes de información y a su vez detectar patrones y predecir comportamientos. Entrando ya en un ámbito de desarrollo, también voy a hablar de lo que vendrían siendo los cálculos de parámetros estadísticos. Yo entiendo que los cálculos de parámetros estadísticos son el punto de partida para entender los datos. Estos parámetros resumen las características principales de un conjunto de datos y también permiten identificar tendencias y patrones. Si analizamos, nos vamos a dar cuenta que tiene cierta relación con lo que ya había hablado acerca de la minería de datos. En los cálculos de parámetros estadísticos también podemos ver lo que vendrían siendo las medidas de tendencia, medida de dispersión, medida de posición y medida de forma. Estas estadísticas se utilizan para hacer diagnósticos iniciales y también a su vez entender la distribución de los datos antes de aplicar modelos más complejos. También voy a hablar de lo que vendrían siendo medidas, variancias y correlaciones. Una medida es una medida representativa del centro de una distribución. Por otra parte, la variancia mide la dispersión de los datos con respecto a la medida, con respecto a la medida. Una alta variancia indica una gran dispersión de los mismos. Por otro lado, la correlación mide lo que es la relación lineal entre dos variables. Su valor oscila entre -1 y 1. En minería de datos, la correlación es útil para poder identificar las variables redundantes o relacionales ocultas. Tenemos también lo que es el tema o el punto 2.3, el cual engloba las técnicas basellanas. ¿Qué es una técnica basellana? Las técnicas basellanas utilizan el teorema de Bayes, si así se puede decir, el cual permite actualizar la probabilidad de un evento a partir de una nueva evidencia. Probabilidad a priori se entiende que es el conocimiento inicial antes de observar los datos. La probabilidad posterior es la probabilidad que revisa después de observar los datos. Entre estas hay ciertas aplicaciones en minería de datos, las cuales se clasifican en clasificación basellana, detección de fraude, diagnóstico médico, filtrado spam, entre otras. Estas técnicas detectan por su eficiencia en contextos donde hay incertidumbre y datos incompletos. Por otra parte, tenemos el punto 2.4, el cual engloba lo que vendría siendo la prueba de la hipótesis. ¿Pero en qué consiste? La prueba de la hipótesis consiste o esta permite tomar decisiones sobre una población basándose en una muestra. En esta se plantean dos tipos de hipótesis, que una es la hipótesis nula y otra la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es una afirmación que desea contratar, mas sin embargo la hipótesis alternativa es una afirmación contraria a la hipótesis nula. Esto tiene ciertos pasos, los cuales hay que seguir, si así se puede mencionar, y uno de ellos es, o el primero es, la formulación de la hipótesis. Segundo paso es elegir el nivel
de significancia de la misma. En tercer lugar tenemos la selección, o más bien seleccionar la prueba adecuada para esa elaboración de hipótesis. En cuarto lugar está calcular el estadístico de prueba y el de valor. Y en quinto lugar tenemos decidir si se rechaza o no se rechaza nuestra hipótesis. Es útil para validar relaciones entre variables o diferencias entre grupos. Vamos a hablar ahora de lo que son las técnicas de regresión lineal. ¿Qué son las técnicas de regresión lineal? Las técnicas de regresión lineal estiman la relación entre una variable dependiente, llámese en este caso y una o más variables independientes, X o Z, cual sea el nombre. Esto tiene una regresión lineal simple y también una regresión lineal múltiple. La regresión lineal simple es una variable independiente. Sin embargo, la regresión lineal múltiple son varias variables independientes. Voy a hablar también de lo que son los análisis multivariables. Voy a hablar ahora de lo que vendría siendo el análisis multivariable. ¿Qué es un análisis multivariable? Es un tipo de análisis el cual examina múltiples variables simultáneamente. Todo esto para entender relaciones complejas. Entre las técnicas del mismo están lo que es el análisis de componentes principales, en su sigla PCA. Este se encarga de reducir la dimensionalidad. Por otra parte está el análisis discriminante, el cual se encarga de clasificar observaciones en grupos conocidos. Y también está lo que es el análisis factorial, el cual se encarga de detectar estructuras laterales en los lados. Este permite descubrir patrones ocultos y estructuras complejas en grandes conjuntos de datos. Es de suma importancia eso, ya que tiene cierta relación con lo que hemos estado hablando desde un principio acerca de lo que es la minería y el análisis de datos. Pues bien, ahora voy a hablar de lo que es el análisis clúster y agrupación de datos para la segmentación. ¿Qué es el análisis clúster? El análisis clúster o agrupamiento, este se encarga, o más bien organiza los datos en grupos homogéneos o segmentos basados en su similitud interna. Para este hay técnicas comunes. Una de ellas es la técnica de Cammens, otra es la técnica de clúster jerárquico y la otra es la técnica de Debuscan, en su sigla DBSCAN. Estos conllevan una serie de aplicaciones, entre las cuales en primer lugar está lo que es la segmentación de clientes, en segundo lugar tenemos el análisis de comportamiento y en tercer lugar la detección de anomalías. Esto es, si así se puede decir, demasiado útil cuando no se tienen etiquetas previas y se desea explorar estructuras naturales. Es muy importante eso. Por otra parte, voy a hablar también de lo que son las herramientas estadísticas. ¿Qué son las herramientas estadísticas? Además de las anteriores o de las otras herramientas anteriores de las cuales hablé, hay otras herramientas a las cuales se le llaman las herramientas estadísticas en minería de datos. Estas incluyen lo que vendrían siendo el análisis de correspondencia para datos categóricos. También está las series temporales, que son para datos que cambian, si así se puede decir, como en tiempo real. Por otro lado, también tenemos lo que son las técnicas de suavización, o más bien Moving Average Exponential Scoping en inglés. Por otra parte, tenemos la estadística no
paramétricas. Estas son para datos que no cumplen supuestos clásicos. Y por último, tenemos el bootstrapping y técnica de remuestreo. Estas son como para estimar intervalos de confianza y de errores estándar, nada de complejidad. Estas herramientas amplían la capacidad analítica, permitiendo adaptarse como a diferentes tipos de estructura de datos, si así se puede decir. Ya en conclusión, yo pudiera decir que las herramientas estadísticas constituyen a la base fundamental de lo que es el análisis en minería de datos. Esto es crucial, es de suma importancia. Cada una de ellas permite completar y modelar fenómenos a partir de lo que es la información, facilitando la toma de decisiones, estrategias en diversas áreas, entre otros tipos. Y el dominio de estas técnicas, el dominio de estas técnicas es esencial para cualquier profesional que trabaje con grandes volúmenes de datos. Es fundamental este tema. Pues bien, hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que haya llenado su expectativa. Y muchas gracias y pase buenas.